Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a este espacio de Dialogando Online que ahora, desde hace 2 entregas, venimos conversando, reflexionando con esas personas que llamamos nuestros mayores y que de alguna manera por esa experiencia de vida, porque nos llevan años de vida, porque han visto muchas cosas, nos pueden aportar en este momento que queramos o no, después de este impacto del COVID y de la pandemia, es momento de reflexionar, ¿no? ¿Y quién, si no esos maestros que ya han vivido, nos pueden dar una lucecita? Y para eso ahora tenemos con nosotros a Ricardo Rosillo. Estás en Bogotá, Ricardo, y ya nos vas a contar un poquito de dónde eres tú y a qué te has dedicado, vaya, porque yo conozco tu amplia biografía, pero los demás no. Entonces, bienvenido, cuéntanos un poco, ¿dónde vives? Para mí es un verdadero placer estar. Yo soy de Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia y obviamente hemos estado sufriendo las mismas circunstancias mundiales, pero además algunas circunstancias particulares de cada país, yeah, que son bastante complicadas. Parece que se juntaran en el tiempo. Enfrentar la presente pandemia sin ningún conocimiento ni experiencia anterior es una situación tan difícil de superar. Entonces cada ser humano va aprendiendo poco a poco y luego va enseñando. Perdón que te interrumpa, sí, porque hayas dicho una palabra, sé que, sí, sé que te gusta enseñar, ¿no? Sé que te gusta enseñar. ¿Sí? ¿Por qué te gusta? A ver, cuéntanos, ¿qué encuentras en la enseñanza? La cuestión pedagógica mía viene de familia, mis papás, mis abuelos. Entonces a mí me gustó, estando estudiando Derecho en la Universidad Javeriana, me gustó dar clases en colegios y ahí aprendí mucho. Fui metiéndome en de profesor de historia, aprendí historia y poco a poco me fui aficionando a educar y creo que fue muy bien porque personalmente aprendí muchísimo. Mira, porque claro, no dices, perdón que te interrumpa, dices esto que todo docente dice, ¿no? Es decir, enseñas, pero terminas aprendiendo, ¿no? Terminas aprendiendo, claro. ¿Y qué aprendiste tú, por ejemplo, de la enseñanza? ¿Qué aprendiste? Porque claro, tú no nos has dicho tu edad, pero me imagino que eres profesor, ya has visto varias generaciones, ¿no? Seguramente has visto ese cambio de la juventud que debe ser tremendo, ¿no? Sí, claro, es otro mundo. Es otro mundo. Yo lo noto, por ejemplo, comparativamente con mi nieto. Es otro mundo totalmente distinto. Lo importante para uno, y alcancé a vivirlo, es acoplarse a esa situación. Tratar de entenderlos mejor y qué es lo que quieren. Es que lo que ocurre es que antes toda la historia era aprendida de memoria, no había ocasión del análisis. Entonces, en ese sentido es un poco desilusionante lo que nos contaron, sobre todo de los héroes. Le contaba yo que escribí un libro que se llama La leyenda de los héroes. Es leyenda. Entonces, cuando los ídolos empiezan a caerse, porque fíjate que uno cuando es pequeño, en la alcoba de uno tenía una fotografía de Bolívar y un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, y uno no sabía cuál rezarle, porque Simón Bolívar era casi un dios. Claro. Ahora habría que agregar a Maradona. Bueno. A Maradona. Sí, que eso es otro cuento. Sí, ¿no? Entonces, realmente los ídolos se han ido cayendo. Y ya en los hechos históricos, yo lo que he notado, por lo menos en Colombia,
es que nosotros estamos viviendo una repetición de lo que hicieron nuestros próceres hace 100 años, hace 150 años y hace 200. Esos enfrentamientos políticos se repiten. No es sino cambiarle el nombre y escuchar lo que dice uno del otro, y eso ya lo dijeron Bolívar y Santander y Sucre y demás a través de toda la historia. Y entonces eso es lamentable, que la historia se repita negativamente. O sea, digamos que, fíjate que eso sí que es muy interesante. A mí siempre me ha llamado la atención, fíjate, porque digo, claro, el progreso tecnológico, el progreso, por ejemplo, en la medicina, en el transporte, en la tecnología, es tan increíble, ¿no? Hemos llegado a la luna, bueno, tanta cosa, pero el progreso psicológico se ve como, por ejemplo, la lógica del poder, esto de querer dominar, de querer conquistar, etcétera. Lo ves en toda la historia, ¿no? Y es lamentable, porque de la conquista lo único que ha salido es dolor, ¿no? De acuerdo. Pero eso se nota mucho. Por ejemplo, el otro día estaba yo leyendo a Napoleón, hice una especie de paralelo entre el pensamiento de Bolívar y el pensamiento de Napoleón como líderes. Bolívar decía que odiaba a Napoleón, que no le gustaba su manera de ser, y Napoleón y Bolívar era igualito, en otro ambiente, pero eran muy parecidos. Y si vamos para atrás, como tú dices, los griegos, los romanos, luego todos los imperios que hubo, todos eran del mismo rasero. O sea, es un liderazgo, de lo que te entiendo, es el estudio que haces tú es de ese liderazgo conquistador, de ese liderazgo que domina. Porque claro, el verdadero líder es el que más bien ni domina ni conquista, es más bien el que casi que pasa desapercibido y provoca transformaciones grandes, ¿no? Esto de los indígenas, ¿no? Qué complejo, ¿no? Qué complejo más fuerte hay. Y cómo eso ha provocado en Sudamérica estas clases sociales tan fuertes, este racismo que nadie quiere admitir, pero vaya, sí, ¿no? Sí existe, ¿no? Muchísimo. Hay tribus que se tratan de reivindicarse. Hay unos en la parte norte de Colombia, hacia la Guajira y hacia Santa Marta, que simplemente se han apartado de lo que llamamos civilización, han creado su propia civilización y son admirables. Y realmente ha habido inquietud de ciertas clases, no sociales, sino culturales, que se han interesado por esa cultura. Pero generalmente vienen personas de otros países, europeos especialmente, que les llama mucho la atención esa cultura, ¿no? Bueno, no se la ha valorizado en el tiempo, pero creo que por fin empieza a pasar, ¿no? Oye, y con esto que me cuentas de los líderes, fíjate que has dicho una frase que me ha dejado así pensando, ¿no? Es decir, estamos en un tiempo en donde los líderes han cambiado tremendamente, ¿no? Es decir, tú hablas de desmitificar esos líderes que en el fondo estaban desde el dominio, pero ahora han crecido otros tipos de líderes que también están revestidos de una imaginería ahí que no es tan verdad, ¿no? Que no. ¿Cómo lo ves tú que eres historiador? Sí, lo que pasa es que con la juventud hoy día, la influencia, uno no podría creer que eso sea así, pero tal vez nos pasó en la época en que apareció la televisión ya en color, y hasta en blanco y negro. Uno se ceñía mucho a los héroes. Las películas de caballería en Estados Unidos, de los vaqueros conquistando los pueblos de la parte occidental, oeste, la claro. conquista, ¿no? Caballo con los grandes jinetes acabando con los indios. Sí, y claro. Entonces había una discriminación de que a los caballeros eran los tipos y los otros eran los apaches. Y los apaches, que es una tribu fabulosa de Estados Unidos, o fue, que la fueron acabando, eran los malos.
Entonces uno de niño jugaba a los tipos y a los apaches, quería decir, los tipos los buenos y los apaches los malos, cuando debía ser al contrario. Y uno veía al vaquero disparándole a un indio con sus plumas y demás, ¿no? Y apenas le disparaba y lo mataba, uno dice, ¡ay, bravo! ¿No? Como si hubiera metido un gol. Estaba matando a los verdaderos dueños de eso. A uno se le formaban unos prejuicios tremendos. Sí. Hoy día, pues, obviamente la cuestión de la fuerza, de la violencia y demás, aparentemente es lo que manda. Entonces los niños crecen con esos ejemplos tan negativos de la fuerza bruta. Esa es creo que será el error, ¿no? O sea, liderazgos en la misma versión, es decir, liderazgos en la versión de dominación, de conquista, con la pistola, incluso con la palabra, ¿no? Porque ahora no sé si has visto, pero claro, la idea de la persuasión, la idea de estos emocionalismos de líderes que se llaman influencers, ¿no? Que, Sí. claro que es un dominio, pero es un dominio por medio de la persuasión. Ya no es por las armas, pero es por la persuasión, ¿no? Sí, claro. Sí, es como... Sí, no es como extraño. Fíjate que esto de los líderes que tú me dices, esta desmitificación, ¿no? De que miremos más allá de lo que consideramos líder, ¿no? Que tal vez nos daría otra versión, ¿no? ¿Qué crees que tendría que tener un líder desde tus años, desde tu experiencia? Y más que todo, humanidad. Uh-huh. Yo mi pensamiento siempre ha sido tomado de un libro de Tomás de Kempis, Uh-huh. que dice, no eres más porque te ensalcen, ni menos porque te vituperen. Lo que eres, eso eres. Esa es la filosofía mía siempre. Uh-huh. No quiero parecer engreído porque entonces se rompe esa filosofía. No, claro, lo tienes consciente y comprendido, ¿no? Uh-huh. Entonces, a los líderes les falta eso. Se van creyendo y se van creciendo. Y hoy día, con las comunicaciones y la importancia que se les va dando a las personas, se creen dueños del mundo. Fíjate, para el caso concreto, reciente, aunque un poco absurdo, pero se volvió líder. Sí. Bueno, tenemos el caso de Trump, que es algo muy especial. Muy particular, sí. Un caso para psicólogos. Vino el caso de Maradona, por ejemplo, que uno, por muy aficionado que sea uno para el fútbol, no puede entender cómo un individuo de esos puede llegar a ser prácticamente un dios. Que haya una iglesia maradoniana, uno no lo puede entender, ¿no? Sí, es complicado entender lo de los liderazgos, porque además, fíjate, los liderazgos, y tú como historiador lo tienes que saber 1000 veces mejor que yo, los liderazgos también hablan de quién pone esos líderes. Es igual que los gobernantes, ¿no? El gobernante habla de los gobernados, de los que votan por esos, pues, o sea, tenemos los presidentes porque, bueno, es la gente la que vota por esos presidentes, ¿no? Es decir, claro, son impuestos, ¿no? Bueno, Ricardo, para ir terminando ya, te tengo que hacer 2 preguntas. Me parece que pueden cerrar esto de una manera. Si miras tu vida hacia atrás, ¿no? Si miras tu vida hacia atrás y todo esto que has vivido, todo esto en la educación, en la historia, si miras para atrás, tú, ¿qué momento tú dirías o qué situación o qué cualidad o qué, yo qué sé, qué evento tú considerarías en tu vida como el momento más bello de tu vida? Recuerdo mucho cuando celebramos 50 años de matrimonio, que hoy día es casi imposible de creer, lo cual significa que me casé muy bien y que siempre nos hemos adorado. Mi esposa ha sido un apoyo total en la vida mía, en todo sentido. Pero si pudiéramos decir que yo no creo mucho
felicidad y buscar la felicidad como un objetivo final. Esa se va dando. Yo pienso que uno lo que tiene que tener es equilibrio y armonía. Si uno tiene equilibrio, la armonía surge y eso lo hace a uno feliz, ¿no? La felicidad va ahí, pero primero que todo, ser armónico. Armónico, o sea, ¿te refieres a equilibrio emocional? ¿A qué tipo de equilibrio? Sí, exacto. Ajá, ajá. O sea, ni mucho ni poco. Sí, por ejemplo, en los malos momentos, tener uno la capacidad de equilibrar esas emociones y demás. Oye, ¿y qué se necesita para... ¿Cuántos años de matrimonio tienes con tu mujer? 53. ¿Qué se necesita para tener 53 años de matrimonio? Primero, tener la buena suerte de haber escogido la persona precisa. Duramos 2 años de novios y nos casamos. Y hemos sido muy felices. Y en las buenas y en las malas. Hemos sido muy felices. Y tal vez estamos viviendo los momentos más felices de toda la vida juntos. Y bueno, la última pregunta, ya que hemos topado el tema de esto bello que fue para ti, saber, ¿no? Me imagino que captar, entender y vivir esa realidad de que estás tanto tiempo con esta mujer y dices, somos felices, ¿no? Después de tanto tiempo. ¿Qué crees que es realmente el sentido más profundo de esta existencia? Es que la felicidad no es suficiente porque la felicidad son momentos. Uno no siempre está feliz y uno siempre está buscando ser feliz. Destellos. Sí, uno está pasando el tiempo. Y ahí viene cómo pasa el tiempo. Con equilibrio y con armonía. Es lo que yo propongo. Y me he dado cuenta que con el tiempo, esa tranquilidad espiritual que siento desde hace muchos años, pues se debe a eso. Sin saber, yo no usaba esos dos términos, simplemente no los usaba, pero los realizaba. Entonces, sin tener que entrar en explicaciones. O sea que si te entiendo bien, el equilibrio y la armonía no es por felicidad, no es el fin en sí mismo la felicidad. La felicidad se vuelve una consecuencia cuando tú eres capaz de vivir equilibrio y armonía. Exacto. Esa es la frase completa. La voy a complementar en la forma en que tú lo has dicho. ¿Y la armonía con quién? ¿Con qué? La armonía con la vida, tratar de ver todo mejor, tratar de, uno no puede evitar las dificultades, pero no ponerle tanto misterio. Es que tenemos esa tendencia. Ay, es que hoy no pude dormir anoche. Bueno, vas a dormir bien esta noche. No le pongas misterio a lo que pasó. En parte, dijéramos, es doblar la hoja de los malos momentos. Y otra cosa que suelo decir yo, cuando hay una dificultad, tiene uno que bregar y changletear, dijéramos, con los zapatos, si eso soluciona el problema. Si no, no pierda el tiempo, no pierda energías zapateando. ¿Qué zapateas si no vas a conseguir nada? Si vas a conseguirlo zapateando, pues hazlo. Entonces va uno evadiendo dificultades. En vez de tomar trago, mira uno al cielo. Sí. Claro. Que uno no se tome uno. Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo, muchísimo este diálogo. Ha sido justo lo que es este espacio de aprendiendo de nuestros mayores, ¿no? Nos has dejado ahí este concepto de equilibrio, de armonía, de la comunidad, de tus 50 años con tu mujer, como esta interpelación que haces a los héroes, ¿no? Gracias. Y espero que algún día te pueda conocer en Bogotá. Sí, ahí nos veremos. Oye, yo también lo espero, yo también lo espero.
Bueno, y gracias a ustedes. Nos vamos a ver en la próxima también con una de esas personas que nos van a guiar en el camino, aquel que nos tienen adelantado porque han vivido más tiempo y en ese más tiempo han visto más cosas y por eso también nos permiten reflexionar también desde esa sabiduría que da los años. Nos vemos a la próxima. Gracias.